Hola, buenos días desde La Habana, soy Joanny Sánchez y estoy aquí en este miércoles, el mismísimo centro de la semana, abriendo una a una las persianas de la ventana 14 para asomarme junto a ustedes a los temas y las noticias más importantes de este 4 de septiembre de 2019 aquí en Cuba, una jornada en la que también estoy celebrando mi cumpleaños 44. Y bien dicho esto, les comento que hoy estaré hablando de la salida de la vicepresidencia de un histórico, Ulises Rosales del Toro, que ha pasado a encargarse del desarrollo de la moringa. Por otro lado, casi 2,5 millones de litros de diésel fueron robados de un emplazamiento de grupos electrógenos y les daré más detalles. Esta semana, otra trágica noticia. Un accidente de tránsito en Granma deja 22 personas heridas y 4 graves. Y para terminar, la carta abierta contra la discriminación ideológica en las universidades está cerca de las 2.000 firmas. Así que hablaré sobre ese tema para esos que todavía no la han firmado. Y bien, presentado ya los titulares, voy a pasar a revolver para tomarme el cafecito informativo. Ese que de lunes a viernes comparto junto a ustedes, recién colado, breve, cada vez más amargo, como saben que me gusta a mí, pero siempre necesario. Después de este primer sorbito del día que me da muchísimas energías para seguir, les recuerdo que pueden ampliar muchos de estos temas y de estas noticias en las páginas del diario digital 14 y medio que hacemos desde dentro de Cuba. También advertir a nuestros lectores residentes en territorio nacional que lamentablemente tendrán que hacer uso de proxies anónimos o de servicios de VPN para saltarse la censura contra nuestro sitio en los servidores nacionales. Y dicho esto, voy a pasar a comentar el primer tema que ya les he dicho que tiene que ver con una movida por allá arriba, un cambio de rostro, de funciones, y es que ayer ha salido publicada en la prensa oficial una nota que dice que el Consejo de Estado de Cuba liberó del cargo de vicepresidente del Consejo de Ministros a Ulises Rosales del Toro. Este es uno de los considerados históricos, es un septuagenario y bueno, pues ahora ha pasado, según esta nota oficial, a impulsar el desarrollo de la moringa. Bueno, ¿por qué tiene tanta importancia la moringa en Cuba? Recuerden, para los que tienen un poco de memoria reciente, que la moringa se convirtió en una de las últimas obsesiones de Fidel Castro antes de morir. Que es un árbol que presenta un rápido crecimiento y que en los últimos años, sobre todo, pues se le ha encontrado muchas utilidades en la gastronomía, en la extracción de su aceite, del aceite de sus semillas para muchas aplicaciones, también en la agricultura, en la ganadería como alimento animal, en fin. La moringa, que ha estado convertida de pronto en una superplanta y un superfenómeno, fue una de esas últimas obsesiones con la que Fidel Castro llenó líneas y cuartillas en los últimos años de su vida, ya cuando estaba alejado del poder en su convalecencia, y escribía aquellas reflexiones que se publicaban automáticamente en la prensa oficial. De manera que la moringa en Cuba, más allá de las cualidades de la planta, de sus múltiples beneficios para la salud, lo cierto es que es todo un tópico que la gente relaciona inmediatamente con los dislates del poder, con las obsesiones, con esas campañas que tuvimos durante décadas y décadas, donde todo se apostaba a un producto que iba a ser una especie de santo grial para resolverlo todo. Así vivimos, por ejemplo, una variedad de café que se conoce como el café Caturra, que supuestamente iba a convertir a Cuba en la gran cafetera del mundo. Cuando yo era adolescente tuvimos el llamado plátano microjet, que se suponía también que iba a eliminar los problemas alimentarios en Cuba, y bueno, pues la moringa encajó en eso con mayor o menor éxito. No es culpa ni siquiera de la planta, sino que los focos se pusieron en la moringa, como si ahora sí, esto nos va a sacar del subdesarrollo, nos va a sacar de la inestabilidad para llenar el plato, nos va a sacar también de las arcas vacías. Pero bueno, lo cierto es que no ha sido así. Pero de todas formas es muy interesante que pasen a Ulises Rosales del Toro a el tema del desarrollo de la moringa. Hay muchas maneras en que se puede leer un cambio de este tipo.
Recuerden que la prensa oficial hay que leerla entre líneas. Incluso, como dice una amiga, para leer Granma, el periódico oficial del Partido Comunista, usted no debe saber gramática, sino grammática, que es una pseudolengua diferente. Entonces, leyendo esto, lo cierto es que, ir a ocuparse de la Moringa, sin lugar a dudas, es una caída de importancia para Rosales del Toro. Pero ojo, a este hombre que le han dado ahora la responsabilidad de un cultivo, de una siembra, de una cosecha, de una producción agrícola, resulta que dirigió el Ministerio del Azúcar entre 1997 y 2009 en una etapa que, dicen los especialistas, destruyó o terminó por destruir la industria azucarera cubana. O sea que a sus espaldas tiene bastante responsabilidad de lo que ha pasado en los campos, los centrales, los ingenios y los campos azucareros cubanos. Después dirigió el Ministerio de la Agricultura entre 2009, 2010, por ahí, y bueno, lo cierto es que tampoco les fue muy bien porque la agricultura no repuntó. Ahora, ¿por qué esta movida también allá arriba? La liberación del cargo de vicepresidente del Consejo de Ministros puede estar enfocado a que recuerden que a más tardar en octubre pasado, alrededor del día 10 de octubre, pues se espera que sean elegidos, y digo elegidos entre comillas, los 3 máximos cargos del Parlamento, el presidente, el vicepresidente, el secretario y también los miembros del Consejo de Estado. Así que quizás están haciendo movidas, como se cambian muebles dentro de una casa desde ya, para la lista o la partida de elegidos previamente que nos van a presentar alrededor del 10 de octubre. Así que eso es lo que hay. El histórico Ulises Rosales del Toro cae evidentemente hacia el cultivo de moringa y bueno, pues con su historial en todo lo que tiene que ver con producciones, yo me imagino que a la moringa no le va a ir nada bien. Y bien, con esto me voy rápidamente al segundo tema, que parte de una investigación que se ha publicado hoy en la prensa oficial. Es muy raro que este tipo de temas se destape con esta crudeza, pero evidentemente ya no se podía seguir tapando el sol con un dedo. Y se trata de un amplio reportaje donde se describe cómo es el camino y el proceso para el robo de combustible desde las entidades estatales. Uno de los ejemplos que ponen son casi 2,5 millones de litros de diésel. Incluso, según dice este reportaje, esa es la cantidad de combustible que se necesita para electrificar un poco más de 51,000 viviendas durante un mes. Durante un mes, todo ese combustible se robó, se fue derivado al mercado negro o mercado informal desde un emplazamiento de grupos electrógenos ubicados en el municipio habanero de Guanabacoa. Señoras y señores, esto es un secreto a voces. La economía, la mayoría de los vehículos privados que circulan por las calles cubanas se mueven en su amplia mayoría, reitero, con combustible comprado en el mercado informal, que a su vez fue robado de las empresas estatales. Todo eso es un entramado donde se involucran administradores, directores de empresas, vecinos de la cercanía del lugar, como era este caso de Guanabacoa, que había varias viviendas colindantes al emplazamiento de grupos electrógenos que servían como almacén, depósito y lugares de reventa del diésel robado. Eso es una verdad como una montaña, nadie lo está justificando. Robar, sustraer, pues eso es un delito. Lo que ocurre es que, ¿qué pasaría? Imagínense el momento utópico de que mañana no llegara una sola gota de combustible robado al mercado informal de la isla. Bueno, pues todos sabemos lo que va a pasar. El país se va a paralizar, porque esta es una isla que se mueve desde la informalidad, desde el mercado negro, desde lo sustraído al Estado, con lo que tiene que pagar un transportista privado por el combustible en las gasolineras estatales, no podría sostener junto a eso los costos de mantenimiento del vehículo y además poner las tarifas
topadas o los precios máximos del boleto que quieren imponer las autoridades cuando este transportista pues traslada pasajeros. De manera que nos guste o no nos guste, vivimos en un país sumergido en la informalidad y esto es como una hidra de Lerna. Ahora han encontrado a los ladrones que sustrajeron estos 2,5 millones de litros de diésel en Guanabacoa, pero todo el país es una gran, digamos, un gran agujero que succiona y succiona millones y millones de litros más que van a parar allí a donde todos terminemos yendo, que es el mercado informal. Y bien, me voy rápidamente. Lamentablemente esta semana hemos vuelto a tener una noticia de un accidente de tránsito donde pues ha habido 22 personas heridas, 4 de ellas de gravedad. Esto ha ocurrido pues la mayoría de las personas involucradas son del municipio Niquero. Ocurrió en la provincia Granma este accidente, en una carretera de la provincia Granma. Y ¿dónde iban estas personas que se accidentaron? Iban como pasajeros en un remolque de un tractor. ¿Hasta cuándo vamos a seguir teniéndonos que trasladar como vacas, como animales, por las carreteras y las calles de este país porque no hay transportación? ¿Hasta cuándo el Estado va a tener el monopolio de la importación y compra de vehículos grandes que impiden que los transportistas puedan generar pequeñas empresas, pequeñas firmas de transportación privada para acabar con esto? Los tractores no son para trasladar personas, son para trasladar recursos agrícolas o ganaderos, pero cada vez más vemos este tipo de accidentes cuya responsabilidad última está también en un Estado que no quiere soltar el monopolio sobre lo que podríamos decir la transportación de pasajeros a gran escala. Es cierto que hay transportistas medianos y pequeños, pero esto está ocurriendo sobre todo porque esas personas no tienen ómnibus para trasladarse de un pequeño pueblo a otro. Aquí hay pueblos que cuando pasan las 2 de la tarde se mueren desde el punto de vista del transporte porque no hay nada que entre o que salga. Y bien, me voy rápidamente, que hoy me he extendido un poco, me aproveché porque era mi cumpleaños, para decirle que si usted no ha firmado la carta de repudio a la discriminación ideológica en las universidades, está a tiempo, ya está casi al alcanzar las 2.000 firmas. La puede encontrar en la plataforma change.org. Si está en Cuba, recuerde, ese sitio lamentablemente está bloqueado y tendrá que hacer uso de un proxy anónimo o de un servicio VPN. Y bueno, saltándome también ese muro, me despido. Hasta mañana. Muchas gracias.